Día con día estamos expuestos a diferentes estímulos respiratorios en nuestra vida que no representan un problema, pero hay personas a quienes el ejercicio, el aire frío, la humedad, los ambientes contaminados, el humo del tabaco y el olor a pintura, entre otras cosas, les pueden provocar falta de aire, tos y opresión en el pecho, manifestaciones características del asma, un padecimiento que según la Organización Mundial de la Salud afecta a 235 millones de personas. En el marco del Día Mundial del Asma, hoy, en Diálogos en Confianza, infórmate sobre la enfermedad y si la padeces, debes saber que puedes controlarla y llevar una vida saludable sin limitaciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar nuevamente con ustedes como todos los lunes. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que afecta, como ya vimos ahora, a una gran cantidad de personas, el asma bronquial y su tratamiento integral. Bienvenidos, me acompaña Óscar Virués, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, muy contento de estar aquí como todas las semanas, iniciando esta semana, hoy que se conmemora, por cierto, como decía la cápsula, bueno, esta introducción, el Día Mundial del Asma. Desde luego es un placer saludarlos, recibirlos aquí en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. De hecho, la dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx diálogos. El teléfono es el 51 66 40 00. Con mucho gusto saludamos a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional y desde luego a nuestras especialistas, a nuestro especialista. Y seguramente habrá muchas preguntas por parte del público, así que esperamos que utilicen todas estas vías para que nuestras y nuestro especialista pues las vayan respondiendo. De eso se trata, porque fíjate que el asma es una enfermedad que se puede confundir con otras enfermedades y existen muchísimos conceptos erróneos sobre el asma bronquial. Le da nada más a los niños, le puede dar a los adultos, tiene que ver con alergia, no tiene que ver con alergia, qué tiene que ver con el ejercicio. Todo esto se va a responder el día de hoy aquí. Pero para comenzar vamos a ver este sondeo que le preguntamos a la gente qué tanto sabía sobre el asma bronquial. Vamos a verlo. Mi hermana menor. Un amigo. Una sobrina. Un amigo de la universidad. Mi hermana. Directamente no, pero sabía de alguien en mi oficina que sí tenía asma. ¿Sí? ¿Quién? Yo. Que yo recuerde, no. Tengo una sobrina y nada más. Vamos a entrar directamente al tema. Les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar tenemos de regreso y con mucho gusto me da presentarles a la doctora Desirel Arenas Lindman. Ella es alergóloga pediatra, adjunta al Departamento de Investigación del Hospital Médica Sur, coordinadora nacional del contenido científico de la Guía Mexicana del Asma. ¿Cómo estás? Muy a gusto y gracias por volver a darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. María del Carmen Cano Salas, neumóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, de la Secretaría de Salud, jefa del Departamento de Formación de Posgrado del INER. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto estar aquí con nosotros. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Saraí Toral Freire, neumóloga, jefa de Servicio de Terapia Respiratoria del INER. Bienvenida. Gracias, buen día. Y finalmente el doctor Francisco Cuevas Chat, él es jefe del Departamento de Neumología y Cirugía de Tórax del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, pues ya sabemos que la incidencia del asma es alta, pero ¿sabemos realmente qué es esta enfermedad? Vamos a ver esta cápsula. El asma es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria que hace que se obstruya el paso del aire. Además de la inflamación, aumenta la producción de moco, el cual es más viscoso, por lo que se expulsa con dificultad. En un ataque de asma, el paciente presenta tos, sensación de opresión en el pecho, sibilancias o silbidos audibles, todo causado por la dificultad para respirar. A medida que el aire pasa por los pulmones, las paredes de las vías respiratorias se van haciendo más estrechas, por lo que menos aire entra y sale de los pulmones. Es importante que haga una aclaración que me acaban de hacer ver. El asma es asma, nada más, no asma bronquial, como había yo mencionado. Porque es interesante esto y ahorita vamos a ver que la mucosa o la piel de las vías respiratorias
somos un ser continuo, entonces ahorita nos lo van a explicar. Pero mi primera pregunta para ustedes, especialistas, es, ¿el asma es exclusiva de la infancia o se puede presentar en edad adulta? Se puede presentar en cualquier edad. Sí es más frecuente al inicio de la vida, ¿no? En la infancia es una enfermedad que es incluso la más común en la infancia. Sin embargo, también puede presentarse en la edad adulta. Es menos frecuente a partir de los 40 años, pero sí puede existir el asma de inicio tardío como la conocemos y es más frecuente en mujeres en ese grupo de edad. ¿Hay algún motivo para el que alguien que nunca en su vida ha tenido asma, de repente en edad adulta la presenta? ¿Hay algún factor de riesgo o se presenta súbitamente? Sí, perdón, nomás para recapitular esto, el asma se presenta en cualquier edad, desde el nacimiento hasta el más anciano de los ancianos. Es frecuente en los pacientes pediátricos, ya que el 80% de los pacientes con asma ya manifiestan sus síntomas en los primeros 5 años de vida. Es menos frecuente en la edad adulta si se compara en los primeros años, pero esta se puede presentar en cualquier momento. Sí. El origen es lo que todavía no conocemos con certeza. Sin embargo, se identifican muchas causas que predisponen al desarrollo de la enfermedad. Entre ellas, tal vez una de las más importantes, es el antecedente de enfermedades alérgicas en la familia y en el paciente. Otro tipo de enfermedades alérgicas que acompañan a la mamá, al papá, a los abuelos, a los tíos, hacen suponer al médico que esos síntomas que pueden ser de asma, que pueden ser de cualquier otra enfermedad, lo hacen sospechar en asma cuando existe este antecedente. No se diga con otros factores de riesgo que acompañan a los niños, que acompañan al adulto joven, que acompañan al anciano y que sabemos son promotores para el desarrollo de asma. Aunque hay que decir, hay un fuerte componente genético. Se nace con ese componente genético. No se hacen asmáticos. Se nace con esa carga genética que le dice al individuo, en tu vida, en el desarrollo de tu vida, va a haber factores que te estimulen para desarrollar la enfermedad. Hoy en día se habla de asma ya no como una sola patología, sino ya el diagnóstico, la definición oficial es asma es una patología heterogénea. Entonces, lo que aquí Paco nos habla, pues bueno, hay asma alérgica, ¿no? Que es la gran mayoría de los asmáticos que empiezan desde temprana edad, que generalmente con cierto tipo de manejo tiene muy buena respuesta, pero ese es uno de los 5 diferentes, lo que llamamos ahorita, endotipos de lo que es el asma. De ahí hay el asma ya más en edad avanzada, empezando en edad adulta, y ahí sí el predominio es de mujeres. En el asma en niño chiquito es más niños, ¿no? Pero esto cambia más o menos alrededor de la edad escolar, que empieza a haber más aumento de mujeres. Bueno, factores de riesgo para este asma ya del adulto, por ejemplo, es obesidad. Uno de los 5 ahorita ya es asma por obesidad. Otro es, por ejemplo, cuando uno se expone en su trabajo, pues, ¿no? El asma ocupacional, ¿no? Entonces, que se expone, por ejemplo, ¿a qué? A cosas volátiles. Solventes, etcétera. Ajá, pintura. Hay hasta el asma del panadero, ¿no? De que se expone al polvito fino de cuando hacen el pan. Entonces, y ahí también puede haber asma, otra vez, ocupacional, por alergia a lo que te estás exponiendo o más bien por irritación, ¿no? De solventes y todo esto, sin el factor alérgico exactamente ahí presente. Ok. Pero es importante que aclaremos esto. Lo que nos acaba de decir el doctor, primero que nada, es que nosotros ya traemos en nuestro disco duro, en nuestra carga genética, un chip que dice probablemente puedas tener asma. Ahora, si te expones a los alergenos, así se llaman las sustancias que pueden desencadenar el asma en ti, es que se va a presentar esta enfermedad. Y insistía yo esto en cuál es la diferencia entre niños y en adultos, porque yo ya soy paciente de la doctora, tristemente me dio de adulto el asma y dices, híjole, qué coraje que a estos, de adulto joven que todavía soy, me vino a dar asma. Pero tenemos un sondeo sobre los síntomas del asma, porque yo creo que es una enfermedad que se confunde con muchas otras cosas. ¿Por qué no vamos a ver qué es lo que la gente piensa sobre cuáles son los síntomas? ¿Se te cierra la garganta? La verdad no sé, así también. Yo creo que la dificultad para respirar
para oxigenar bien. Incluso los que no tenemos asma, a veces tenemos dificultad para oxigenar el cuerpo, entonces ellos peor, el doble. Yo creo que es eso. Dificultad para respirar. Bueno, el principal que presentaba mi sobrina era ese, de que se le cerraban los bronquios y no podía respirar. Les falta el oxígeno, pues no sé si la tos cuente como uno, que tengan tos crónica, y creo que son todos los que conozco. Te falta la respiración, no puedes respirar bien, creo que también tienes tos y sientes como si tuvieras una presión en el pecho. Agitación, falta de respiración, más que nada es eso. El que pierden la respiración, se agitan demasiado rápido al hacer alguna actividad física, llegan a tener episodios de no poder respirar, y pues es básicamente lo que sé. Desconozco, yo solo sé que de repente como que les da como ataques de no poder respirar, pero es todo lo que sé. Daña mucho los pulmones, limita mucho a las personas a desarrollar sus actividades, a frecuentar lugares donde van muchas más personas. Parece que la enfermedad sí afecta gravemente la vida de una persona. Bien, pues ahí lo tienen. Ahí ahorita les voy a preguntar a los panelistas qué opinan, pero Óscar, hay una corrección que tenemos que hacer. Sí, el Día Mundial del Asma es justamente el 3 de mayo. Mañana Pero es el día. desde hoy, eso sí es importante, Toda la desde semana. hoy y hasta el 6 de mayo se estarán haciendo distintas actividades para que la gente justamente, como bien lo reconocían en el sondeo, pues no conocemos extensamente de qué se trata el asma. Precisamente todos estos eventos se realizarán para que en compañía de la familia pues todos nos informemos y precisamente entonces podamos tener más información de la enfermedad y por supuesto también si a alguien le fallan las fechas como a mí pues también del calendario. Doctores, ya vimos el sondeo. De todo el común denominador es la dificultad para respirar. Existen muchas causas para dificultad para respirar, pero ¿nos podrían ampliar un poco sobre cuáles son los síntomas del asma? Particularmente como el asma es una enfermedad crónica, el paciente tiene que tener muy claro que va a tener síntomas crónicos y ningún síntoma es característico de asma. Por eso la complejidad para el diagnóstico. Ellos empiezan con tos. Esta tos puede ir acompañada de chiflidos, silbidos en el pecho, audibles a distancia, audibles solo para el enfermo o inclusive no detectados por él. Dolor de pecho o presión, sensación de falta de aire y esto por supuesto va a limitar las actividades del día al día del paciente. Llegan con nosotros muchas veces porque dicen que no tienen la misma capacidad que antes y no han puesto atención en que tienen ya meses, inclusive años con tos, porque la gente cree que toser es normal. Entonces dan por hecho que esta tos nocturna, que es muy característica en los pacientes con asma, es normal, es parte de su vida diaria. Y ya al estar haciendo el interrogatorio muy detallado y muy puntual, es que nos damos cuenta pues, que tiene síntomas característicos de asma. Eso no hace el diagnóstico. Insistimos, estos son los síntomas de cualquier enfermedad respiratoria o casi de todas las enfermedades respiratorias. Entonces ahí hay que empezar, primero que nada, a descartar lo de la alergia, que es muy frecuente, si estos síntomas se asocian con la exposición a algún alergénico. Los alergénicos están en el ambiente, lo que huele bonito y huele mal le hace daño al enfermo pulmonar crónico, los alergenos por los animales, ¿verdad? Mascotas, los alergenos del trabajo, muchas sustancias que se dan, inclusive el aire acondicionado en las áreas de trabajo, pueden desencadenar y darnos síntomas agudos sobre estos síntomas crónicos, que es pues más falta de aire, más tos y más dolor de pecho. ¿Los síntomas son iguales en todos los pacientes? No, yo creo que es aquí la doctora dio el clave, ¿no? Hay los 4 síntomas clásicos y sí, número 1, empezamos siempre diciendo tos, sibilancias. Sibilancias quiere decir este silbido que puede el oír. pechito, Exacto. como un gatito en el pecho, como un pajarito en el pecho. No, que a veces sí es real, los papás confunden cuando hay la flemadera para arriba para abajo. No, esto no es sibilancias, pero tos, sibilancias, opresión de pecho y falta de aire. Y puedes tener 2 o todos los síntomas. Y si junto con esto los tienes de repente sí y de repente no, o sea, lo fluctuante, no lo variable de tu problemática y lo crónico de la problemática, entonces ya la sospecha de asma, ¿no? Como ahorita en nuestra guía de asma estamos viendo, la sospecha de asma es fuerte.
Es que yo creo que es muy importante que aclaremos esto porque como ven se puede confundir con otras enfermedades respiratorias. Entonces los invitamos a que nos escriban por si tienen dudas, llámenos por teléfono también. Oscar ya les dio el teléfono y estamos abiertos para que nuestros panelistas les respondan en cada uno de los casos que ustedes tengan duda. Porque es importante primero que nada antes de que pasemos a ver ahora cómo se diagnostica el asma, la sintomatología, porque alguien puede pensar, ya lo dijo la doctora, la tos es perfectamente normal. Esa es una de las cosas que piensan. No, lo que pasa es que hay que recordar que la tos es un mecanismo de defensa. Es el principal mecanismo de defensa del aparato respiratorio. No es una enfermedad. No es en sí el problema. Es un mecanismo que el ser humano utiliza para limpiar la vía aérea. Y aquí habría que tener en cuenta mucho el aspecto que tocó la doctora de lo crónico de esa tos, que eso es lo que le permite al médico diferenciar entre asma y otras enfermedades. Perfecto, pues justo antes de irnos a corte hay que irnos con este concepto que acaba de decir el doctor, que es importantísimo. La tos no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa del organismo para expulsar algo. Vamos a seguir hablando del asma ahorita que regresemos de este corte. Ya regresamos. De lo poco que sí sé que es una enfermedad un poquito grave. Yo creo que sí, si no se atiende a su momento, sí puede llegar a ser grave. Sí, sí considero que es grave porque no te permite respirar y tienes que partir tus actividades y no las puedes desempeñar normalmente. Me parece que sí, es muy terminal la enfermedad. Sí, y yo creo que más se puede agravar con la situación de contaminación que ahorita tenemos. Pues sí, si no se trata a tiempo. Pues no grave, pero sí que se tiene que tratar. La verdad no sé bien porque mi amigo podía hacer ejercicio y de hecho fumaba y cosas así. No creo que era bueno, pero pues sí creo que es una enfermedad real y importante. Mucha gente no entiende, yo creo que la gravedad del asma y a lo mejor no, al ver tienen un problema o un ataque, no saben cómo responder, el más peligroso. Estamos de regreso y, doctora Saraí, quedamos justo antes de irnos al corte que no quedaba perfectamente bien claro qué es. Explícanos. Bueno, el asma, primero que nada, tenemos que recordar que es una enfermedad crónica, caracterizada por inflamación de la vía respiratoria. Esta inflamación está regulada por diferentes tipos de células y puede ser, bueno, no puede ser, está causada por dos grandes grupos o engranajes. Un hereditario, como decían anteriormente, y factores ambientales. De tal modo que es una enfermedad con la que se nace y puedes pasar desapercibido muchos años de tu vida sin tener síntomas o no, o tener síntomas desde muy temprana edad, y por algún factor ambiental empezar con estos síntomas o con las manifestaciones. Hay otros factores que hacen que estos síntomas se agraven, ¿no? Son los factores desencadenantes. Y uno muere con la enfermedad. No se cura. Es una enfermedad que se controla y lo ideal es tenerla extraordinariamente bien controlada y dependerá de la educación que tenga el enfermo, o sea, del conocimiento que tenga el paciente asmático de su enfermedad para poder controlarla mejor con ayuda de los médicos. Es un grupo multidisciplinario el que tiene que intervenir en el tratamiento del asma. El neumólogo, el alergólogo, el pediatra, el rehabilitador inclusive, para que los síntomas sean lo menos discapacitantes o que el paciente tenga mayor tolerancia al esfuerzo y a las actividades de la vida diaria. Perfecto. Oscar, parece que ya tenemos comentarios por ahí. Sí, ya tenemos algunos comentarios y preguntas. Nos dice Judith, estoy diagnosticada con asma. Hace 2 o 3 meses empecé con un dolor fuerte en el pulmón. No sé si tenga algo que ver con el padecimiento del asma o haya alguna otra complicación. Juan Carlos Cárdenas Villegas, a mi sobrina le dijeron que el asma era un problema emocional. Quisiera que los especialistas me pudieran decir si esto es verdad. Esta otra llamada es de José Manuel Meraz. ¿Qué tan bueno o malo es cuando tengan tos y que expulsen las flemas o se las traguen? ¿Qué es más conveniente? Adriana, tengo un hijo de 2 años. Ha presentado tos esporádica y moco. Este es de consistencia pegajosa. Me dice el médico que no tiene nada. Ya lo he llevado con varios pediatras y solo me recetaron un spray nasal, pero no se le quita el moquito. ¿Mi hijo tiene riesgo de presentar alguna alergia o asma en el futuro?
Lucila Sánchez Marín, de Iztacalco. Quisiera saber si el asma es hereditario e incapacitante. Juan Manuel Huerta Arreola, ¿qué tipo de alimentos están prohibidos para el que tiene asma? Este otro comentario es de Lorena González Nava. Mi hijo de 11 años tiene retinitis alérgica. ¿Puede desarrollar también el asma? Berenice Pink, hola, mi hijo se enferma seguido de tos, pero no sé si tenga algo que ver con el asma. ¿Qué estudios se le tendría que realizar para descartar que precisamente padece de asma? Chaparrita Mocha, ¿el asma se cura? A mi niño le diagnosticaron asma y lo medicaron y a los 5 años se le quitó. ¿Fue asma esto o no? Y por otro lado, entonces nos dice Rosalba Clara Jiménez, tengo un hijo de 25 años, de pequeño le diagnosticaron asma. Después de los 15 años no ha tenido problemas respiratorios importantes. Él tiene las amígdalas muy grandes, dijo el doctor, y ahora lo único que le da seguido, es poco seguido, pero se le inflaman la garganta. Me recomendaron la apitoxina sublingual como medicina alternativa para para fortalecerlo. ¿Será bueno o qué pueden recomendar los médicos para que no se enferme tanto de la garganta y la gripa? Bien, recuerden que todas las preguntas vamos a tratar de contestarlas aquí en el bloque 6, si no es que salen las respuestas. Entonces los invitamos a que se queden viendo el programa, muchas de ellas ya se han contestado y las vamos a seguir contestando a lo largo del programa. Ahora, en el sondeo preguntamos si era grave. ¿Qué tan grave puede ser el asma, doctores? El 2014, veréis la estadística que el director del INER, doctor Salas, en unas charlas los últimos meses presentó. 2014 todavía hubo 47 muertes a nivel nacional por asma, y estos son los casos oficialmente reportados. ¿No? ¿Cuántos habrá, la verdad, fallecimientos por asma que después le ponen muere por paro cardiorrespiratorio, ¿no? Como simplemente se pone, que finalmente sí tal vez habrá sido asma, pero oficialmente reportados 47 casos aquí a nivel nacional. Entonces, absolutamente asma no es una patología leve que de repente te da tantita de tos, tantita de sibilancia, así, bueno, pues no importa, me sigo fumando encima. No, es una patología potencialmente fatal. Y yo creo que sí hay que decir esto, no para espantar, pero sí para poner la importancia de razón. Perdón, una de las preguntas que me parece muy interesante de este bloque es que hacen 3 consideraciones los pacientes que están llamando. Uno, no saben qué es la gravedad. Un paciente con asma que le duele el pecho persistentemente puede ser un signo ominoso, el dolor al respirar, de que el pulmón se rompió. Y si el paciente no se ha alertado, pues probablemente deje pasar un neumotórax, que a veces es la condición. Cuando el pulmón se rompe dentro del tórax, sale aire, eso se llama neumotórax en medicina, y la manifestación es que el paciente tiene dolor. Entonces, en un paciente asmático, el médico tiene la obligación de indicarle cuáles son los síntomas y los signos de riesgo. El paciente no sabe medicina, pero sí debe de saber, junto con su médico, qué cuidar en sus manifestaciones. Y lo otro, qué cuidar en su medio ambiente. Entonces, cuando uno habla de factores de riesgo, es obligación de los médicos decirle al paciente qué es eso de factores de riesgo y qué datos clínicos debe de observar. Porque hay otro paciente que pregunta, oye, tengo tos, ¿y qué es mejor? ¿Que el moco lo expulse o se lo trague? Hay una condición. La tos, para ser como un reflejo efectivo, debe de aflojar las secreciones. Y esas secreciones en los niños no saben expectorar, se tragan. Y muchos adultos nos tragamos, como decimos, los mocos. O sea, eso es algo que sucede todo el tiempo. Entonces, no se preocupen, sino más bien ocuparse de que esa tos sea productiva, sea efectiva para limpiar la vía aérea. Que se saque de la vía aérea, ya si se traga o si se va al pañuelo, ya no importa. Eso es muy importante que quede muy claro, porque no hay problema que el niño no saque y escupe la flema. No, con que simplemente lo salga del pulmón,
deja ya su pulmón limpio, con eso tienes. Seguro. Y de hecho la vía natural de eliminar es que pues llega el jugo gástrico, pues ahí todo se muere. Se acabó el problema. Entonces, por lo tanto, estamos viendo que hay diferentes grados de asma, que puede ir desde un asma muy leve hasta un asma, como lo que acaban de comentar, muy grave. Y para entender lo complicado que puede ser vivir con asma, vamos a ver el testimonio de Pablo. Soy la mamá de Pablo Cermeño y él padece asma. En mi familia padecen asma mis 3 hijos, el de 13 años, el de 9 y la niña de 5. El papá también tiene asma, de repente tiene muy lejano, pero sí le presenta crisis, y mi abuela también sufría de asma. Como desde los 3 años o 4. Siento que tengo asma y a veces no puedo respirar porque tengo mucha tos. Sus peores crisis han sido cuando juega fútbol. Hay ocasiones en que ha tenido que parar, en pleno partido salir, pedir el bombazo y bueno, y regresa a jugar. Hay ocasiones también que, bueno, a lo mejor tenía una final y por no dejar de jugar la final, pues le dieron medicina así para ayudarle. Y aún así, pues el asma no le permitía jugar. Lo tuvieron que sacar y de ahí nos tuvimos que ir al hospital porque tosía y no podía respirar. Cuando tengo un ataque de asma, lo primero que hago es decirle a mamá si me puede dar alguna medicina para tratar de que no tosa tanto, para que no me enferme. A veces le llamo a mi abuela o a mi abuelo y me dan algo para que no tosa tanto. De hecho, el año pasado, en diciembre, como no mejoraba, pues le metieron unas pastillas, le tuvieron que dar unas pastillas, lo hicieron aumentar de peso, ¿no? Entonces sí es complicado porque pues no es un niño libre a fin de cuentas. Depende de las medicinas, siempre está con tratamiento, desde que nació está con tratamiento. Y ahorita pues toma vacunas, toma el bombazo, que es preventivo, y bueno, si llega a haber una crisis, le cambian la medicina, hay que nebulizarlo. Una vez que estaba en un partido de fútbol, iba corriendo y de repente como que me empecé a sentir mal, me dolía la panza y empecé a toser mucho. Pues me sacaron y me dieron algunas medicinas. Y después ya que me curé, ya pude jugar partidos. Me gustaría que Pablo dejara de estar tomando medicinas y que pudiera hacer los deportes que quiera sin tener que estar interrumpiendo cuando vienen crisis o cuando hay cambio de estaciones también, que se le complica todo. Yo le recomendaría a otras mamás que si ven que sus hijos tienen mucha tos o se enferman a cada rato, pues acudan al alergólogo. Aquí tenemos un testimonio de alguien que está continuamente con medicamentos y mi pregunta al panel es, doctores, él está continuamente medicado, hemos hablado de que a veces hay crisis y a veces pasan temporadas normales. Un caso como el de Pablo, porque seguramente hay muchos como este, ¿qué se le puede explicar a los papás? ¿Qué les dirían sobre el tratamiento? Yo creo que hay dos aspectos que hay que recalcar en un paciente: que persisten los síntomas a pesar del tratamiento. Estos dos aspectos se llaman en medicina factores de riesgo medioambiental y comorbilidad. Lo primero, factor de riesgo medioambiental es que si el paciente asmático, vamos a suponer que es alérgico al pelo de gato, y persiste conviviendo con el gato duerme en la almohada o en la almohada donde él duerme está el perro y suelta caspa, difícilmente se va a controlar su enfermedad si no sustraen del ambiente el factor que está desencadenando los síntomas. Esos son factores de riesgo. Todo es bien sabido que si ustedes se paran atrás de un microbusero, me canso que van a empezar a toser y estornudar. Imagínense ahora el pequeño en su escuela, en su casa, cuando sale al jardín a jugar, confronta del ambiente muchos factores de riesgo ambiental que le exacerban los síntomas. El otro componente es lo que llamamos comorbilidad. Existen otras enfermedades que el médico debe de diagnosticar para poder controlar la enfermedad. Esas otras enfermedades pueden ser el sobrepeso, puede ser que el paciente tenga problemas durante el sueño, es el niño que ronca, que no duerme de manera continua, que duerme como desparramado. El niño que además puede tener enfermedades digestivas, el refluir el contenido ácido
inflama el tercio inferior del esófago y eso induce a que el asma no se controle. No se diga cuando se regrese el contenido del estómago y el paciente lo aspira. En otros términos, el médico junto con el paciente deben de repasar los factores de riesgo medioambiental y la comorbilidad. Sí, Recuerden, pero antes de esto, ¿no? Sí. El más importante factor de descontrol de la enfermedad es no entender lo que desde muy al inicio la doctora recalcó, esto es crónico. Entonces, aunque estés muy bien, no abandones el tratamiento de mantenimiento, porque, bueno, en mi experiencia, aquí muy en particular, pues bueno, con algunos pacientes que van a ver allá, generalmente el hecho que recaen es porque ya estaban muy bien, no, ya se nos acabó el inhalador, entonces ya la paramos. Aunque uno muy recalca en cada consulta, no abandonen, siguen su control, no cada mañana, cada noche, cada mañana, cada noche, el tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Porque lo que también la doctora Saray ya nos platicó, asma número 1 es inflamación de la vía aérea. Entonces el tratamiento de poder controlar esto es antiinflamatorio. Y también si tu asma es alérgica, entonces atacar la alergia, que es la causa de la inflamación que finalmente me da los síntomas. Entonces por eso, bueno, nosotros como alergólogos manejamos la inmunoterapia para poder atacar la alergia. Y que ya, aunque te expongas a polvo casero, aunque te expongas al gato, como dice Paco acá, ya no vuelva a tener inflamación tu pulmón. Ya le toma un poquito la idea que sí o no curable. Podemos decir que es clave el apego al tratamiento. Ahorita vimos un esa es la caso adherencia al tratamiento. Perdón, ese es lo clave. Adherirse al tratamiento, no suspenderlo. Ok, Eso tenemos es ahora aquí, gracias por estar con nosotros, Rita, ¿cómo estamos? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos puede exponer su caso? Porque vamos a ver un caso de adulto. Sí, mire, yo provengo de una familia de asmáticos. Tengo 43 años con asma. Ya controlada ahorita afortunadamente con el medicamento, precisamente no dejándolo hace 43 años. He pasado por alergólogos, neumólogos. Hace aproximadamente más de 30 años me iban a practicar la broncoscopía. No, ¿Traqueotomía? Traqueotomía, la traqueotomía. De una clínica que estaba yo internada me trasladaron al centro médico. Afortunadamente en el camino ya reaccioné y ya no me hicieron la traqueotomía. A mi mamacita sí, ella falleció de asma, a ella sí le practicaron la traqueotomía y yo tengo 3 hijos asmáticos. Mis 3 hijos son Lo heredaron. Lo heredaron. Y sí, es muy importante saber que es de carácter emocional también. Ya hubo una pregunta, hacia allá vamos. Tenemos que hacer un corte ahorita, pero muchas gracias por comentarlo, porque como lo ven también es importante que los adultos sufren de este padecimiento. Vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Vamos a tomar el aparato en posición recta. Lo toma, por favor. Va a inhalar unas 2 veces primero. Para poder diagnosticar el asma, la prueba idónea es demostrar que de repente el bronquio se cierre. O que más bien el bronquio está algo cerrado y si le meto medicamento, ahora ya el paciente sopla mejor. Entonces, ese es el estudio que me pregunta, la espirometría. Todo, saque, todo, vamos, todo. Es un estudio donde se pide al paciente que sopla, que de hecho que primero inhale el aire hasta que se llene su pulmón completamente, lo más lleno de aire, que saque el aire con la mayor velocidad y fuerza posible. Y claro, cuando el bronquio está un poco cerrado, no, la sacada del aire es más lenta. Y entonces el pico que yo veo en el espirograma no es tan elevado como debería de ser, sino es más bajito. A veces cuando ya el asma ha perdurado por más años, hasta vemos que ya el total de volumen de aire que puedo yo inhalar y exhalar ya se me empieza a reducir. O sea, ya el bronquio hasta empieza a dar cierto grado de cicatriz. Por eso tan importante también el manejo adecuado del asma. Porque si yo dejo una inflamación por 5, 10, 15 años, es lógico que ya el pulmón ya se me quedó como medio dañado. Y eso en la espirometría vamos a ver también. Después del primeros 2, 3 soplidos del paciente en la espirometría, le administramos un medicamento que hace que abra el bronquio, no un broncodilatador.
que también se puede ocupar después en el tratamiento del asma. Pero bueno, le damos un broncodilatador, esperamos 10, 15 minutos a que de veras tenga efecto el medicamento y volvemos a pedirle que sople. Y si yo puedo demostrar que primero sopló muy mal y después de repente sopla mejor, fijamente se pone como criterio un 12% de mejoría, entonces esto es un punto fundamental para decir, aquí sí tengo corroborado que tengo un paciente asmático, no porque demostré la variabilidad de la obstrucción del aire. Ahora, claro, ese niño chiquito no es posible, ¿no? Entonces ahí el diagnóstico me tengo que basar solamente sobre lo que clínicamente me van platicando. En el paciente asmático adulto, cuando es un asma leve, también, gracias a Dios, todavía no tengo alteración a nivel de espirometría. Entonces, aun cuando tengo yo una espirometría perfectamente normal, no me descarta el asma. No, porque el diagnóstico fundamental del asma es por simplemente la historia clínica. Yo quisiera que los médicos no especialistas pierdan un poquito el miedo a la espirometría. Si puedo yo medir, ¿no?, qué tan inflamado viene el pulmón, bueno, deberíamos de manejar el paciente asmático también basándonos sobre una espirometría y perderle tal vez un poco el miedo de pues bueno, que son gráficas y está todo complicado. La verdad no está tan complicado y nos va a ayudar muy bien en darnos cuenta. Algunos pacientes que no parecen tan mal, les hace soplar y te asombras qué tan restringido, qué tan obstruido viene. Entonces te obliga a manejar, es mucho más fuerte de lo que tú tal vez solamente platicando hubieras manejado. Saque, todo. Eso, ¿no? Estamos platicando sobre la espirometría. Este es uno de los estudios, como nos acaban de explicar claramente en la cápsula, para valorar qué tanto se obstruye el flujo de aire en la vía respiratoria. Oscar, parece que tenemos más llamadas por ahí. Sí, así es, más llamadas y comentarios. Nos dice Echupat junto con Raizai, nos habían hecho ya la pregunta de qué tipo de comida o qué alimentos podemos o debemos evitar precisamente para que haya una complicación. Humberto R. Zafiro, ¿qué tan recomendable es el nebulizador en un ataque de asma? A mí me ha funcionado en los ataques que he tenido con clima tanto frío como húmedo principalmente. Samuel Berlanga nos dice, nariz tapada, rinitis alérgica, ¿no hay cura para esto? Michelle T., ¿cuáles son las recomendaciones para los asmáticos en la mala calidad del aire de la Ciudad de México? Muy buena pregunta. Mariana, tengo un hijo de 5 años que siempre tiene tos, le da fiebre y se le acumulan muchas flemas, pero no tiene o no padece de la falta de aire, pero esto puede ser asma. Por otro lado, nos dice Carlos Carrillo, ¿en qué grado puede afectar a un paciente asmático que en su casa tenga aves y eso puede empeorar la enfermedad? Nos pregunta. María Luisa, tengo 2 perros French Poodle. Estos 2 perritos pudieron haber provocado asma a una de mis hijas. Minerva Méndez Velázquez, de Nezahualcóyotl. Quisiera saber si en un bebé es prematuro correr el riesgo de padecer asma. Así, tal cual. Marta Luna Vázquez, de Coacalco de Berriozábal. Por muchos años he sido instructora de natación y quisiera saber si los solventes químicos que hay en el agua me podrían provocar algún tipo de asma. Nos dice Paola de la Fuente, mi hija tiene 5 años, mi hija de 5 años y 2 años de que le diagnosticaron el asma, tiene 3 meses inhalando ceretide, tomando ceriticina y montelukast todos los días y ha dejado de tener crisis, pero lleva casi 2 meses quejándose de que su corazón late muy rápido. Me preocupa mucho. ¿Hay riesgo de que esos medicamentos afecten su corazón? Ella es alérgica a todo y en este momento con la calidad del aire y pone entre comillas, como decía Yuri, la maldita primavera, sigue teniendo reacciones, pues sí está expuesta a algo, seguramente le sube la temperatura. ¿De qué sirve el medicamento de mantenimiento si el cuerpo busca reaccionar de alguna u otra manera? Yassi Mancillas, me diagnosticaron asma el año pasado, tengo 26 años. De niña me dio neumonía y hace 2 años me diagnosticaron sinusitis crónica. Es normal tener fiebre durante las crisis nocturnas y el uso de inhalador y el nebulizador me han ayudado mucho. Saludos desde Monterrey. Y finalmente, Berch Okram dice, quiero preguntar si la mala alimentación que ocasiona un organismo ácido y si aparte eres intolerante a determinados como los
carbohidratados refinados como las harinas de trigo, las azúcares, los lácteos, y si eres intolerante a esos alimentos, por no ser de nuestra región del mundo, provoca acidez y por consiguiente crecimiento de microorganismos, el hongo cándida, que es el verdadero causante de varias de las enfermedades, y una de ellas sería el asma. Parte porque todavía hay bastantes más preguntas, pero pues, hay muchísimas preguntas. Vamos a tratar de empezar a contestar algunas de ellas aquí. Doctores, podemos contestar concisamente, ya comentaron lo del dolor en el pulmón, que fue la primera, y ha salido varias veces. ¿El asma puede ser emocional? Pues las emociones en general sí pueden ser un factor que desencadena el asma, no como tal que la cause, pero un paciente con asma sí es una de los motivos por los cuales puede desencadenar el asma. El paciente cuando está ansioso, hiperventila, es decir, respira muy rápido, el aire puede ser más seco, se humidifica poco y eso puede contribuir a que los bronquios se desencadenen una crisis. Mi hijo tiene tos y moco pegajoso y todos le dicen que no es nada. ¿Qué hago? No, ahí sí cuidado. Justamente unas características, ¿no?, de la secreción en el paciente asmático, como es producido por un bronquio inflamado, no es una secreción normal y sana, sino es una secreción muy pegajosa, ¿no?, muy chiclosa. A veces los pacientes dicen, hijo, doctora, saco algo, parece como hule, así de pegado que está. Y muchos niños chiquitos entonces solamente logran expectorar esto el momento que vomitan de plano, porque no hay otra manera de sacar sus flemitas, pues. Entonces, este niño le recomendamos pedir otra opinión, vaya con un neumólogo pediatra o con un alergólogo. Ya preguntaron que si es hereditario, pero el doctor ya nos aclaró que sí. Varias preguntas. ¿Existen alimentos que causan el asma? A ver, o si existe, o si es importante quitar alimentos de la dieta cuando hay asma. Sí se sabe que algunos alimentos pueden desencadenar, contribuir al asma. Pero no hay una dieta particular. Hay que individualizar. Si a ti comer ciertos alimentos como son las semillas, los cítricos, los lácteos, te genera incremento de síntomas, a ti hay que darte una dieta especial. Pero no podemos generalizar que todos los pacientes asmáticos deben tener una dieta libre de alergenos o no, porque esto está asociado a la asma alérgico. Ok, eso es muy importante aclararlo, porque la gente piensa que alimentos te lo pueden causar, pero es como decir, la penicilina es mala. Bueno, pues si eres alérgico a la penicilina, no la uses. Igual, si te desencadena el asma, no sé, una fresa, pues no comas fresas, ¿no? Pero hay que individualizar cada caso. Yo creo que aquí sí, muy brevemente, un punto muy importante. Alergia se puede llegar a dar tanto a alimentos como a aeroalergenos. Y sí, últimamente está como que muy de moda la alergia alimentaria. Entonces, vienen pacientes con síntomas francamente respiratorias, nasales y bronquiales, o sea, rinitis y asma, y ya le quitaron la leche, el huevo y a veces hasta multidietas, sin ninguna justificación. Si mis síntomas son respiratorios, mi primer pensamiento, por supuesto, es que tengo una alergia a lo que estoy inhalando y no a lo que estoy comiendo. Qué bueno que aclaras eso porque es muy importante. Ahora está muy de moda decir que el gluten, las harinas son terribles, etcétera. Como digo yo, si el gluten fuera el monstruo que dicen, no existiría Europa para empezar, ¿no? Pero entonces está muy de moda decirlo. Y se asocia una pregunta que dijeron, que si las harinas refinadas te causan el asma y esta acidez que no tiene nada que ver, porque la cándida es causante de miles de enfermedades. Hay que aclarar aquí que la cándida es parte de la flora normal, pero ahora no les ha tocado pacientes que dicen, no, la cándida me está comiendo por dentro. ¿Y quién te lo dijo? No se los dijo ni un infectólogo, ni nadie. Alguien se los dijo que la cándida es un monstruo terrible. Tal vez puntualizar que el asma puede ser alérgica, pero también hay asma no alérgica. Eso es muy importante, porque siempre que llega un paciente con el niño asmático, dice, es que tiene alergia, doctor. Ahí dice, ¿quién le dijo que tiene alergia? Dice, no, porque tose y le silba el pecho. Bueno, eso me sugiere asma, pero no necesariamente alergia. Y justo viene asociada la pregunta que se puede asociar a rinitis alérgica y tenemos una cápsula específica sobre las pruebas cutáneas para detectar alergia. Vamos a verla. Coloca sus brazos, por favor, en esta posición. Sí, yo le voy a limpiar con algodoncito y alcohol. La prueba cutánea con alergenos es una prueba que aplicamos en la piel cuando sospechamos más bien que un paciente podría tener alguna alergia. Aquí usamos algo muy interesante, que es el hecho de que todas las partes que cubren el cuerpo
sea por afuera, lo que es la piel, sea por adentro, lo que son mis mucosas, ¿no? Que cubren la vía respiratoria o hasta la vía de tracto digestivo, todos esos tejidos que cubren el cuerpo traen el sistema inmunológico intercambiado. O sea, lo que yo puedo demostrar en la piel trae referencia con lo que tengo por dentro. Entonces, ocupamos la piel, aunque el paciente no tiene enfermedad en la piel, para intentar de ver a qué tiene su alergia. O sea, qué cosas de lo que inhale le causan inflamación, como hemos hablado, a nivel de los bronquios o a nivel de los cornetes en cuanto a de rinitis alérgica, pues. Entonces, la prueba cutánea, cuando yo aplico aquí los diferentes pólenes de árboles, de malezas, de pastos, ácaro de polvo casero, perro, gato, hasta cucaracha probamos, hongos, no, sustancias que inhalamos y que se conocen que pueden llegar a dar alergias. Si estos los aplicamos en gotitas en los antebrazos del paciente, el niño chiquito en su espalda, le hacemos un pequeño raspón para que la gotita penetre la superficie de la piel. Entonces así llega a justo las celulitas que están debajo de la superficie, que son células que pueden responder con alergia. Son las mismas células que tengo debajo de mis mucosas de la nariz y debajo de las mucosas de mis bronquios. Entonces, lo que de repente en la prueba de la piel me da una roncha, si mi piel responde con inflamación, puedo deducir que probablemente cuando este paciente inhale la misma sustancia hacia sus bronquios, el bronquio responde con la inflamación, que tanto mencionamos que es la base del asma alérgica, pues. ¿Cuánto dura el procedimiento de la prueba de la piel? La prueba de la piel es una prueba lo que llamamos rápida, de respuesta rápida. Entonces aplicamos las gotitas, ahí nos tardamos unos 3-4 minutitos, ¿no? Para preparar bien la piel. Ya después de que se raspe, se tiene que esperar 20 minutos, ¿no? Para ver cuál de estos empieza a dar inflamación o eritema, ¿no? Rojito alrededor o hasta comezoncita, a veces los pacientes sienten, pues. No es muy superficial que hay que echarle un pequeño pellizquito pues, a la piel. Aplicamos aquí la prueba de la piel en chiquitos a partir del 1 año y medio. Cuando tengo muy fuerte sospecha que podría ser alergia, si no, no vamos a molestar al chiquito hasta que tenga síntomas más sospechosos de patología alérgica. Es importante en la prueba de la piel, si la haces en niños muy chiquitiquitos, si sale negativa la prueba, a veces es porque la piel no tiene la madurez todavía. Entonces es muy importante que antes de que hagas una prueba en un niño de 2-3 añitos, platiques bien con los papás y entienden de que aunque la prueba salga negativa, no significa que no haya alergia en el niño. No, los síntomas de su hijo ya en los tiempos que vienen nos indicarán si tal vez a los 4 o 5 hay que repetir la prueba para entonces sí demostrar una alergia o si de plano pues de veras no fue una alergia. Y justamente estoy con Lucía y Christopher. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Christopher, ahora sí saluda a la cámara. Me decías que querías ser famoso. Ahí estás. Platícanos, Christopher está con vacunas. Sí, a Christopher le hicieron sus pruebas cutáneas. Él salió alérgico a una planta que se llama rotatoria, que es la que vuela. Hace 1 año le hicieron sus pruebas, salieron positivas. Desde hace 1 año tiene su vacuna, se le aplica 2 veces a la semana con un spray que es antiinflamatorio y su medicamento que es con una cámara que se le aplica. Ha evolucionado mucho, antes casi no dormía, todo el día estaba con secreciones espesas, colores muy fuertes. Le costaba mucho trabajo dormir, respiraba mucho por la boca. Ahora su calidad de vida ha cambiado porque él ya duerme mejor y ya no está con esas molestias hasta en la escuela de sus secreciones. Perfecto, entonces ha mejorado mucho con las vacunas. ¿Te sientes mejor, Christopher? Muy. Qué bueno. Ok, muchas gracias. Y esto está conmigo, te llamas Rosa. Hola, Rosa. Hola. ¿Y tu hija se llama? Michelle. Michelle, hola también. Hola. Cuéntanos. Mira, ella nació con dificultad para respirar. Nos venimos nosotros a vivir aquí al DF y presento una crisis donde me la diagnostican con asma casi fatal. La llevamos al Hospital General, le hacen las pruebas cutáneas, sale alérgica y pues me asusté, ¿no? No sabía cómo tratar a mi paciente. La enfermera Lulú se acerca a mí, me dice cómo tratarla, me apego al tratamiento, la vacunan, la vacuno 2 veces por semana, lleva mejor calidad de vida y tengo sus aparatos en casa para controlar la crisis en casa. Tenemos que cortar, pero muchísimas gracias. Estamos viendo que sí funcionan las vacunas y vamos a corte. Ahorita regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Mañana hablaremos también de un tema importante. Mañana martes, donde se tocan los temas de familia. Madres que abandonan a sus hijos. Por ende, la sociedad mexicana y sobre todo en todo el mundo, el papel de una mamá es como muy natural. Todas están obligadas las mujeres a tener por instinto este sentimiento hacia los hijos, esta necesidad de atender a las hijas y a los hijos. Pero ¿qué pasa cuando se da un divorcio de manera tal vez pues poco amable, donde hay muchos problemas y entonces se ven separadas las mamás de sus hijas, de sus hijos? O cuando por trabajo tal vez vayan hacia otro país y dejan momentáneamente precisamente pues su cuidado y educación, o tal vez porque simplemente esta mujer no deseaba a sus hijos como la mayor parte de la sociedad, entonces les exige de forma directa como si fuera un don con una varita mágica. Pues efectivamente la maternidad es un trabajo que implica muchísimas cosas y que muchas veces nosotros no ponemos atención. Pero ¿cuáles son las consecuencias de las hijas y los hijos que viven alejados de la educación y del cariño de sus madres? Bueno, pues de eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y para venir y apartar un lugar aquí en el estudio, entonces marquen ahora mismo al 5341 4435 y mañana a las 9:30 de la mañana serán testigos de este programa. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte de hoy. Sí es más frecuente al inicio de la vida, ¿no? En la infancia es una enfermedad que es incluso la más común en la infancia. Sin embargo, también puede presentarse en la edad adulta, es menos frecuente a partir de los 40 años. Se presenta en cualquier edad, desde el nacimiento hasta el más anciano de los ancianos. El 80% de los pacientes con asma ya manifiestan sus síntomas en los primeros 5 años de vida. En un paciente asmático, el médico tiene la obligación de indicarle cuáles son los síntomas y los signos de riesgo. Es una patología potencialmente fatal. El asma, primero que nada, tenemos que recordar que es una enfermedad crónica, caracterizada por inflamación de la vía respiratoria. Está causada por 2 grandes grupos o engranajes. Un hereditario, como decían anteriormente, y factores ambientales. Y puedes pasar desapercibido muchos años de tu vida sin tener síntomas o no, o tener síntomas desde muy temprana edad. Uno muere con la enfermedad, no se cura. Lo ideal es tenerla extraordinariamente bien controlada y dependerá de la educación que tenga el enfermo, o sea, el médico, junto con el paciente, deben de repasar los factores de riesgo medioambiental y la comorbilidad. Asma número 1 es inflamación de la vía aérea. Entonces el tratamiento de poder controlar esto es antiinflamatorio. Si tu asma es alérgica, entonces atacar la alergia, que es la causa de la inflamación que finalmente me da los síntomas. Vamos a ver cómo lo vas. Vas a respirar profundo. Ya sea por la boca o por la nariz. Una de las herramientas que tenemos para el tratamiento del paciente con asma, bueno, si el paciente con asma tiene problema en el bronquio, lo ideal es darle directo al bronquio el medicamento y no darle a todo el cuerpo vía oral o hasta en inyecciones, porque entonces todo mi cuerpo va a recibir tal vez un broncodilatador que solamente me va a funcionar en mi bronquio donde lo quiero tener. Entonces una nebulización es una manera como yo puedo dar el medicamento directamente a mi vía aérea. Hay otra manera que es con los inhaladores, pues, pero cuando sobre todo el niño y al adulto más o menos está en crisis asmática, que de veras el bronquio está ya muy cerradito, hay angustia, hay falta de aire, entonces todavía sentimos que la mejor manera para llegar a este bronquio es una nebulización. Bueno, nebulización, ¿cómo es? En un pequeño reservorio se pone el medicamento broncodilatador. A veces, como ya hablamos, que es inflamación, ¿no? El asma, agregamos también un antiinflamatorio, un poco de líquido, solución fisiológica, y mediante una tripita lo conectamos a una fuente de aire. Entonces, la fuente de aire, cuando se enciende el nebulizador, me manda el flujo de aire que pasa por el líquido
y como el líquido trae un conito encima, se choca el líquido y esto se dispersa a lo que llamamos micronebulizaciones, a microparticulitas, justo así de chiquitiquitos que pueden entrar bien hacia la vía aérea. Así con una nebulización en 5 o 10 minutos puedo tener acceso al bronquio que estaba en espasmo cerrado para que ya empiece a relajarse. Hoy en día, con unos estudios que realizaron investigadores latinoamericanos, sabemos que prácticamente puedes lograr el mismo efecto simplemente con disparos y una aerocámara, un espaciador, también directamente hacia pulmón, ¿no? Entonces, usando el aerosol con una aerocámara, el paciente 5 o 6 veces respirando, también le puede llegar de la misma forma hacia su pulmón. Entonces, o la nebulización o los disparos con espaciador para poder llegar al pulmón. ¿Cuál es entonces la ventaja de una nebulización? La ventaja de una nebulización es que al mismo tiempo estoy administrando algo de líquido al pulmón. Entonces, esto me da no solamente el medicamento, sino también la lubricación, o sea, un poco de aumento de vapor, digamos, a nivel de mis pulmones. Entonces, esa lubricación en la nebulización me puede ayudar un poco más fácil a aflojar la flema. Entonces, por eso siempre cuando doy una nebulización, tienes que dar 3 diferentes etapas. Uno es el medicamento que le llega al paciente. 2 es cuando ya terminó de administrar el medicamento con la nebulización, le ponemos el paciente boquita abajo y le damos su fisioterapia pulmonar para ayudarle a aflojar sus flemas. Y después ya le sentamos al paciente y le estimulamos que tose, no para de veras finalmente expectorar tanta obstrucción, tanto tapón de moco que tenía a nivel pulmonar, de secreción causada por la inflamación bronquial. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Desiree Larenas por esta cápsula de nebulización. Había una pregunta en Twitter, un usuario nos decía, César Olmedo, ¿algún ejercicio pulmonar previo a alguna actividad física? Practico carácter deportivo. Y es que después de la nebulización entonces veíamos esta fisioterapia. ¿Esta se puede aplicar previo, o tal vez exista otra actividad previa para practicar algún deporte y que no tengamos las consecuencias, como el testimonio que veíamos también en una cápsula? Para los deportes en general se recomienda que siempre hagan calentamiento. Entonces es una de las medidas primordiales cuando vas a hacer ejercicio. Y la segunda es si el paciente presenta síntomas durante la actividad física, porque hay algo que se llama asma inducida por ejercicio, que el paciente presenta síntomas durante la actividad física o bien al terminar la actividad física. Entonces ahí recomendamos que utilice el broncodilatador, que es como el medicamento que utiliza de rescate, 20-30 minutos antes de realizar la actividad física, y puede hacer la actividad física normal. Lo puede usar como preventivo. Sí, se utiliza para prevenir la broncoconstricción o que se cierren los bronquios durante el ejercicio. Por ejemplo, en el caso que vimos de Pablo, que jugaba fútbol, lo puede usar antes de llegar al partido. Sí, lo puede usar antes. Porque no es con todos los ejercicios. Pues puede ser con cualquier ejercicio que implique que respires el aire seco, que respires aire frío, porque eso es lo que va a ocasionar que la vía aérea se deshidrate y que se cierren los bronquios. Seguir en el ejercicio, muy brevemente, cerrar esto, que el calentamiento antes es muy importante para que ya empiece a entrar el cuerpo como que en esta movilidad, digamos, de la musculatura y todo esto. Y también el enfriamiento después, porque como dice la doctora Carmen, generalmente el asma por ejercicio, el síntoma más marcado lo vemos el momento que para el paciente y entonces empieza a toser. Ok. ¿Sí? Perdón, solo para agregar, y es muy importante que sepan que no está contraindicado el ejercicio en pacientes asmáticos. Ciertamente hay disciplinas que se recomiendan más, como es la natación, como es el yoga, como es el baile, ¿no? En donde va a haber menos cambio brusco de temperatura o de aire seco húmedo en la vía aérea. Ese rato había una pregunta de alguien que decía que si los líquidos que usan en la alberca pueden desencadenar. Bueno, sí pueden desencadenar. Tendría ella que decir si la inhalación de este aire con olor a cloro a ella le afecta, pero en general la natación es de lo que más se recomienda para pacientes asmáticos, y que sepan que pueden hacer ejercicio todos los pacientes asmáticos siempre y cuando estén estables, no estén exacerbados. Ahora sí, tratamiento, sí, doctor. Nada más puntualizar, el hecho de usar un rescatador antes del ejercicio, cuando esto es crónico, significa que su asma
no está controlada, porque de repente uno como médico dice, debes de usar un broncodilatador antes de hacer ejercicio para evitar los síntomas, entonces el paciente se apega y cada vez que cree que usar todos los días, si todos los días juega fútbol, los niños pues, todos los días hacen ejercicio, entonces usan los rescatadores todo el tiempo. Eso es un indicador de asma mal controlada. Ok, eso es importante. En cuanto a las nebulizaciones, ya nos quedó muy claro lo que son. Pero preguntan, ¿se pueden hacer en casa? ¿Únicamente se utilizan para pacientes graves? ¿Cuándo se utilizan las nebulizaciones? Yo quisiera decir de la nebulización. La nebulización no es otro medicamento. Son los mismos medicamentos que se usan en el aerosol y la diferencia es que estamos humectando la vía aérea. Se está humectando los bronquios. Cuando el paciente que tiene un cuadro catarral se da un baño y sale del baño y se siente mejor, lo único que sucedió es que se humectó la vía aérea superior. Bueno, la nebulización no es algo diferente, es usar el antiinflamatorio, usar el broncodilatador, pero además le agregamos humedad a las secreciones. Lo que sí es muy importante es la pregunta que tú hacías. Siempre que se nebulice un paciente, después de la nebulización, como se usa para humectar y fluidificar las secreciones, hay que ayudarlo. Esa ayuda se llama fisioterapia, drenaje postural, ejercicio respiratorio, para que saque todas esas flemas. Si no se hace, se corre el riesgo de que muchas nebulizaciones los llena de secreción mayor. Entonces es importante que después de una nebulización saquen estas flemas que habían estado atoradas, va a ayudar a sacarlas. ¿Qué son los tratamientos biológicos? Pues tratamiento biológico, bueno, hay vacunas. Hay diferentes. Puede hablar tratamientos biológicos si hablas de inmunoterapia, no las famosas vacunas contra alergias, pero sí, nuevamente puntualizando, no todos los asmas son asmas con el apellido alérgicas. Como alergóloga pediatra, lo que más veo, por supuesto, es el asma alérgica, porque en el niño es lo que predomina, ¿no? Un 80-90% de los niños asmáticos es asmático alérgico, pero en el adulto, fácil un 30-40% es no alérgica. Pero bueno, en este grupo de asma alérgica, entonces, claro, si detectas la alergia, puedes llegar a manejarla, manejado aquí sí por alergólogo, que sepa bien qué dosis dar, qué dosis no dar, con la famosa vacuna antialérgica. O sea, los que salen positivos en la prueba de la piel, ¿no? Si detectaste la alergia al acropolo casero, al polen del fresno, con esto vas a vacunar con cierta dosis. Puede ser en piquete o en niño chiquito, puede ser en gotas debajo de la lengua. Bueno, hasta en adulto hemos manejado ya con la sublingual. Hay el otro tratamiento biológico. No sé si tal vez doctora Carmen quiere hablar de Omalizumab. Pues son en general nuevas terapias. Cada vez el asma está siendo mejor estudiada y cada vez podemos identificar qué tipo de inflamación tienen los pacientes. Entonces, los medicamentos nuevos son para cierto grupo de pacientes, que más o menos es entre el 5 y el 10% de los pacientes que tienen asma no se controlan con el tratamiento convencional, que son los aerosoles o la inmunoterapia. Hay cierto grupo de pacientes que son difíciles de tratar. Para estos pacientes es a los que hay que estudiar mucho mejor. Hay que determinar qué tipo de inflamación es la que está ocasionando el asma, si es alérgica o no es alérgica. Y las nuevas terapias van dirigidas a ciertas moléculas que se ocasionan o que se producen por ciertos tipos celulares en un asma en específico. Y a propósito de ello, fíjate, hay una llamada de María de Lourdes Espinosa, del estado de Jalisco, muchos saludos, que dice: me gustaría decir que la homeopatía es la mejor opción para el asma. El médico que me atendió es alópata y su hijo era asmático y lo sacó adelante con la homeopatía. ¿Qué tan beneficiosa es en el tratamiento del asma? Bueno, ella dice es lo más recomendable. ¿Qué recomienda? No sabría yo decirlo. Hay muchos diferentes caminos y cursos que el asma puede tomar, ¿no? Y a veces es gracias a o a pesar de el médico que el paciente mejora. Entonces, nosotros realmente nos basamos sobre lo que en estudios grandes se ha demostrado, lo que se llama placebo controlado. Se da el medicamento o se da el medicamento que parece medicamento, pero simplemente es algo que no hay nada dentro, ¿no? Entonces, si en estos tipos de estudios
puedes demostrar que de veras el que recibe el verídico mejora, entonces dices, esto sí es un medicamento que en la gran mayoría de los pacientes va a funcionar. La homeopatía no es uno de esos manejos así estudiado. Ahora, que habrá uno que otro paciente que de repente con homeopatía le va muy bien, va qué bien para el paciente, ¿no? Pero como tratamiento regular, generalmente son gente que después sí regresan con uno y dice, bueno, estuve yo 1 o 2 años con gotitas de homeopatía y pues estoy otra vez con mi sintomatología. Asma es variable, ¿no? Ya dijimos. Entonces tengo temporadas perfectas antes de que vuelva a recaer. Tengo una pregunta, y esto lo digo porque seguramente ustedes han de tener muchos pacientes y nos están viendo allá afuera y en la cámara muchos, y ahora sí que 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros. ¿Qué hay de todos esos pacientes asmáticos que nada más cargan con su inhalador broncodilatador y no usan el tratamiento? ¿Podrían explicar un poco de esto porque es muy importante? El tratamiento del asma son 2 grandes grupos y en 2 grandes momentos. Para el control de un asma, que ya dijimos crónico, y el tratamiento para un momento de exacerbación. Ambos casos se tratan con broncodilatadores y con esteroides. Y lo mejor que hay hoy día para esto es el medicamento inhalado. De estos medicamentos inhalados podemos tener 2 formas de administrarlo: por nebulizadores, que ya comentó el doctor, o por los típicos dispositivos inhalados que ya conocemos. Entonces, el paciente debe tener tratamiento de mantenimiento y sí andar con su dispositivo para el rescate en el caso que se requiera. Perfecto, tenemos que irnos a un corte. Ahorita regresamos, estamos hablando sobre el tratamiento del asma. Ahorita volvemos con ustedes. Mi hijo tuvo asma aproximadamente desde 1 año de edad. Él empezó realmente con síntomas de mucha tos, sobre todo en las noches o cuando hacía algún ejercicio, y se notaba una respiración donde se oía un silbidito en los pulmones. Nosotros acudimos aproximadamente a unos 5 o 6 pediatras en un lapso como de 1 año. Realmente no le atinaban. Las medicinas que le recetaban tenían que ver con enfermedades respiratorias, pero eran más que nada enfocadas a antibióticos o temas gripales. Llegamos con una pediatra alergóloga. Una vez que le platicamos cuál era el cuadro que él presentaba, le aplicó una serie de pruebas que consistían en hacerle unos pequeños piquetitos en la espalda para detectar si efectivamente tenía alergias y a qué sería alérgico. Fue ahí donde se dio cuenta y nos dio el diagnóstico ya más preciso sobre qué sustancias eran las que le estaban afectando. Él resultó ser alérgico, si mal no recuerdo, al nogal y algunas otras sustancias que se encuentran, nos comentaba la doctora, normalmente en el ambiente, que traen sobre plantas y árboles en general. No salió alérgico a animales o alimentos. El tratamiento que le recetaron a Santiago se enfocó principalmente a medicinas que no tenían que ver con antibióticos. Recuerdo el Avian, el Pulmicort y sobre todo algunas vacunas que eran ya enfocadas hacia su alergia. Los cambios principales que empezamos a ver después del tratamiento: la tos empezó a disminuir radicalmente, la respiración se le notaba mucho mejor, ya no se agitaba tanto, sobre todo la tos cuando corría. Y otros síntomas como por ejemplo el flujo nasal y el lagrimeo también empezaron a disminuir bastante. Aproximadamente Santi dejó de tener síntomas después de los 8 meses inclusive de aplicado el tratamiento, mismo que de todos modos continuó por un periodo, si mal no recuerdo, de 2 años. En la actualidad Santi tiene una vida completamente normal, me da mucho gusto verlo correr, practica actualmente fútbol, natación y sin ningún problema ya este tema del asma quedó atrás completamente. Tiene actualmente 7 años. La recomendación principal que yo le daría a los papás, una vez que se ha detectado que su hijo tenga asma, es ver si el origen, en este caso con nosotros, que es de tema alérgico, es el mismo origen, porque muchas veces uno les llena de medicinas que no tienen que ver, y una vez detectado si el tema es de alergia, pues darle el tratamiento adecuado. Ok, bueno, pues estamos de vuelta aquí con el público y tenemos historias que escuchar. Me acompaña Griselda. Hola, Griselda. Hola, buenos días. ¿Qué nos vas a decir? Pues yo les quiero compartir que a partir de que mi hija empezó a recibir la aplicación de las vacunas 2 veces a la semana, ha dejado de asistir al doctor.
De plano, le ha caído muy bien. Muy bien, ya no se me enferma tan seguido, puede ir a la playa, la meto al agua y sale y ella ha resistido. Es otra, qué bueno. Así es. Felicidades, Grislay, gracias por compartir con nosotros. Y te llamas Gaby. Hola, Gaby. Hola, pues miren, yo te quiero compartir que tengo 2 hijos con asma desde que, pues casi que desde que nacieron, porque tenían reflujo los dos, y con el reflujo, pues como que no sé qué pasó primero, pero ahí salió el asma, ¿no? Entonces cuando tuvieron el asma, pues probábamos uno y otro medicamento, un doctor, alergólogos, pediatras, diferentes cosas, y no funcionaba nada hasta que pues llegamos con una alergóloga, que la verdad fue la maravilla porque a raíz de eso cambió todo. ¿Los estás vacunando? Se vacunaban a partir de los 7 años, estuvimos con el tratamiento de las vacunas, después ya dejaron el tratamiento, otros medicamentos, y la verdad es que el mayor tiene 20 años. ¿Y están bien? Ya no usa ningún medicamento. El otro sí usa medicamentos, pero está muchísimo mejor. Perfecto. Entonces aquí el chiste es la clave de apegarse al tratamiento adecuado. Sí, y no dejarlo nunca. Perfecto. Como han estado comentando los doctores, me voy a pasar aquí atrás, que Lulú tiene algo que decirnos. A ver, me voy a sentar aquí. Hola, Lulú, de lejos, ¿qué nos quieres platicar? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a nuestros niños del Hospital General. Yo me encuentro en el área de consejería personalizada. Contamos ahí en el Hospital General con este servicio donde atendemos a cada uno de ellos personalmente, donde es importante que el niño conozca su padecimiento, así como el cuidador primario, porque a partir de ahí ellos saben hacia dónde se dirigen, hacia dónde van sus cuidados. Que el paciente sepa qué es apego al tratamiento farmacológico y terapéutico, que son los cuidados. ¿Está abierto a todo el mundo? A toda la población está abierto el servicio. Perfecto. Nos van a dar sus datos para que aparezcan en las redes sociales y la gente pueda acudir ahí cuando tenga dudas. Sí, claro. Muchísimas gracias. Igual que el paciente identifique los signos y síntomas iniciales y de alarma, que ellos sepan qué hacer en una situación y qué hacer en la otra, que identifiquen los factores desencadenantes que van a alterar su vida, que le van a ocasionar la manifestación de la crisis de asma. Ok, básicamente es educación al paciente para saber qué hacer, sí, y están abiertos para todo el público. Para todo el público, okay. Y que ellos aprendan cuáles son los cuidados y medidas de prevención y protección. Y para ello cuentan ellos con una agenda personalizada, donde los papás se abocan a elaborarla, donde es importante que los papás tengan esa iniciativa, esa responsabilidad. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Doctores, les regreso la pregunta para allá, la importancia del apego al tratamiento y no únicamente el tratamiento de rescate. Sí, yo creo que es, por supuesto, lo hemos recalcado, ¿no? Es una patología crónica, aunque uno se siente bien, no quiere decir que ya está curado, ¿no? Entonces, el control, como aquí también comentamos entre nosotros, ¿no? Control no significa de que el momento que me siento mal me echo 2 disparos y ya estoy bien. No, el control significa de que no te sientes mal, que no necesitas manejar tratamiento de rescate. Es que eso es muy importante, porque una cosa es estar libre de síntomas y otra cosa es estar curado o libre de enfermedad. ¿Cómo miden esto ustedes los médicos? Pues hay maneras. Primero es ver los síntomas. El paciente tiene que estar libre de síntomas, es decir, no tiene que tener tos de día, no tiene que tener síntomas en la noche que lo despierten, no tiene que tener la necesidad de usar el medicamento de rescate, puede hacer sus actividades normales sin tener que detenerse, sin tener que dejar ir a la escuela, al trabajo, sin dejar de hacer actividades deportivas. Tiene que hacer la vida normal, eso es lo que llamamos control. ¿Y ahí puede dejar los medicamentos? No necesariamente. A eso voy. ¿Cómo saber? El paciente está controlado, muchas veces porque está con el tratamiento precisamente. Entonces, eso es una parte, la parte clínica, y la otra es la parte objetiva. Nosotros tenemos que hacer espirometría, que ya lo veíamos, que es para ver qué tan obstruidos o qué tan cerrados están los bronquios y qué tanta respuesta han tenido al tratamiento. Entonces, tenemos que hacer espirometrías de manera periódica, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo
el paciente, la gravedad del asma. Y la otra, pues hay herramientas en casa que ya utilizamos de manera cotidiana. Una de ellas es la flujometría, que es un aparato que nos mide cuánto aire podemos sacar. Nosotros, bueno, si el paciente tiene asma y los bronquios están obstruidos, cuesta trabajo meter aire, pero cuesta más trabajo sacarlo. Entonces, por eso es la medida exacta de cuánto aire puede sacar. Mientras la medida exacta esté normal, pues el paciente va a estar sin síntomas. Okay. Sin embargo, cuando esta medida baja, pues el paciente presenta síntomas. Ha habido una pregunta recurrente que es precisamente, bueno, nos lo dice Echupat y otras personas más. Bueno, ¿es curable o no? Solamente está bien tratado y está controlado, pero si llega a tener en algún momento cura o no el asma. A ver, doctor. Hay que decirlo así. El asma no se cura. Es la gran discusión. Se controla. Se puede curar la reactividad a ciertos alergenos. Disminuyen los síntomas cuando crecen los niños, pero la enfermedad no se cura. Es una enfermedad crónica. Lo que sí hay que recalcar es que se controla al 100%. Y 100% de control significa, hay cuestionarios que en 5 preguntas el paciente puede saber su nivel de control. Hay flujómetros que en casa el paciente puede saber qué tan bien o mal está. Esas herramientas tienen que ver con educación. La educación es lo que ha modificado el control en los pacientes con asma, más que los medicamentos. Yo creo que una cosa muy importante que decir aquí, porque a la hora que escuchas que algo es incurable, piensas, lo ves súper dramático, pero siempre le digo yo a los pacientes, díganme qué enfermedad es curable cuando no es infecciosa. Es decir, si tienes diabetes, se te controlará tu diabetes, pero eres diabético. Si tienes hipertensión, se te controlará, pero seguirás siendo hipertenso, insuficiente cardíaco, etcétera. La mayoría de las enfermedades se controlan. Entonces no vean esto como un diagnóstico ominoso. Ahora, aún así quería meter, es que es la verdad la eterna discusión entre los neumólogos y los alergólogos. Si sí o no el asma es curable. Y bueno, paciente alérgico asmático, o sea, otra vez nada más el asma alérgico, si de veras desde muy pequeño le manejas una inmunoterapia adecuada y ya aunque se expone al ácaro de polvo casero o al gato o lo que era su problema, ya no responde, bueno, esto lo llamo cura o no lo llamo cura. Si este paciente de repente a los 25 años vuelve a empezar un poco con síntomas, lo repito en la prueba de la piel y le vuelve a echar inmunoterapia y le tengo 10, 15 años bien, otra vez, bueno, ¿esto se curó o no se curó? ¿No? Entonces, es un poquito desde la semántica. ahí volvemos a entrar a algo que decimos recurrentemente los lunes. Entonces, mientras más temprano diagnóstico, el pronóstico es mucho mejor. Acaba de decir la doctora, en este momento, mientras más chiquito el niño empiece con tratamiento, su potencial de mejorar es muchísimo más alto. Sí, absolutamente real. Mejorar. Eso es lo que, no descuidar eso, porque mucha gente piensa que cuando habla uno de cronicidad son muchas medicinas y no es cierto. El asma, así como tú señalas, el diabético no necesita estar inyectándose insulina y tomando muchos medicamentos. A veces con pura dieta está normal. El asmático no necesita estar con muchos medicamentos inhalados y vacunas. A veces con control ambiental está normal. Entonces, de ahí ese concepto de qué es curación o control. Y a veces esa interpretación de control hace que los pacientes abandonen el tratamiento. Como no tengo síntomas, ya controlé mi medio ambiente, creo entonces que no necesito medicamentos, que ya me curé. ¿Y qué sucede? La adolescencia los mejora, entran a la preparatoria, a la universidad, fuman, confrontan ambiente de otro tipo y otra vez los síntomas. Y nos dicen, de pequeño tenía asma y ahora nada más me da asma cuando fumo. De pequeño me quitaron el asma, hoy era alérgico al gato y ahora soy alérgico al caballo. Y entonces uno dice, no, tu asma ha estado ahí, latente, controlada, ¿sí? Pero ahí está, no hay que perder ese concepto. Baba Haga nos dice aquí que si la Ciudad de México, además de la calidad del aire que tenemos, si la altura de la ciudad y las condiciones climáticas, porque estamos como dentro de una olla donde el aire no circula igual, además de la altura y otros factores, si es conveniente para una persona que vive con asma o es de las ciudades más incómodas en este sentido. ¿Qué podemos decir sobre todo la contingencia Mira, que ha habido ahora? Aquí tenemos varios factores que se unen, ¿no? Yo como holandesa me vine acá a México encantada porque tenemos la primavera eterna,
¿no? Un clima delicioso donde uno tempranito en la mañanita puede jugar su tenis, pero la contraparte es que todo el tiempo estamos inhalando polen todo el año y que además por la temperatura agradable y el grado de humedad agradable estamos inundados todas nuestras camas de ácaros de polvo casero, ¿no? Entonces el paciente alérgico asmático aquí es un lugar hostil, aunado a que cuando crece un árbol en un lugar contaminado, ¿no? Ya por sí el polen que sale es mucho más alergénico. Y también los pólenes que salen, como que se fisura un poco la parte externa del polen, dando exposición a la íntina, ¿no? Lo que llamamos la parte justo debajo del cascarito, digamos, del polen, que es mucho más alergénico otra vez. Y aunado a una particulita de diésel es como un coadyuvante para que haya más alergia. Entonces hay múltiples factores y lo vimos ahorita ahorita lo estamos comentando con los doctores, en esas semanas, meses de alto grado de contaminación, como ahorita nos están recayendo, exacerbando los pacientes. Sí. ¿Qué les podemos recomendar con cómo está la situación ahorita del aire en la ciudad? Los contaminantes hacen daño aquí y a nivel del mar y en cualquier país. La mayor población de asmáticos se encuentra en las ciudades cercanas a las costas. En las grandes urbes la contaminación participa de exacerbar síntomas. En otras palabras, no pensar que porque hay contaminación me voy a hacer asmático. Lo que sí hay que entender es que cualquier contaminante exacerba los síntomas, como cualquier alergeno exacerba los síntomas del paciente alérgico. Entonces, recomendamos puntualmente, no solamente en la época de riesgo, señora, su hijo no debe de fumar. Se me quedan viendo. Mi hijo no fuma, sí, pero el papá fuma, el tío fuma. Y entonces el fumador pasivo está respirando un ambiente contaminado. El humo del tabaco es el contaminante más importante, intramuros y extramuros. Que el ozono también, que las partículas suspendidas también, sí, son muy importantes. Por eso es que cuando no están controlados uno busca qué factor medioambiental, que puede ser un alergeno o un contaminante, está incidiendo. ¿Para qué? Para evitarlos. Y las recomendaciones que oímos todos los días, si los niveles, nos dan la recomendación de no hacer ejercicio al aire ambiente, sobre todo en las horas pico, los de mayor contaminación, hay que tomarlo en cuenta. Oye, yo soy atleta, quiero seguir haciendo ejercicio, lo puedes hacer en casa. El uso de recomendaciones puntuales de limpieza, aspiración, cambio de muebles, son recomendaciones fáciles de acceder y que ayudan mucho al control de las Ahí sí quisiera agregar, porque me llegan niños, ¿no? Llegan silbando y me acerco y huelo, qué rico le echaron el vaporrup y toda la... Es fatal. No tanto como desde el inicio, doctora Sari nos dijo, lo que huele bonito y lo que feíto, todo está mal para el paciente asmático y eso es absolutamente real. Entonces, por favor, no esos lindos productos que huelen muy rico y el vaporrup en pecho de los chiquitos cuando se empiezan a activar, porque todo esto irrita. Tenía pacientes riníticos, estaba untando el vaporrup en las fosas nasales para que rico poder respirar en la noche y me veía, pero completamente cerrado. No, esos son irritantes a los pacientes asmáticos. Entonces, fíjese qué interesante. Hay una pregunta de hace rato que tiene que ver con esto que acabamos de hablar ahorita. Ya dijimos que la cura la dejamos entre azul y buenas noches. Y luego, ¿qué hay con todos los que se les quita el asma con la edad? Doctores. Pues muchas veces es, ya lo decía el doctor Cuevas, ¿no? La mayoría de los pacientes con asma empiezan con síntomas en los menores de 5 años de edad. Sin embargo, en los menores de 5 años de edad hay una gran cantidad de enfermedades que podían también o pueden hacer que parezca asma sin ser asma, ¿no? Entonces son los pacientes que aparentemente se curan, ¿no? Porque después de los 5 años ya... Pero es mucho más común en la infancia que en la edad adulta. Sí. Y muchos que son muy sintomáticos en la infancia, pues que en edad adulta la sintomatología haya disminuido de una manera considerable o como ya dijeron, está ahí latente, pero el organismo ya no está respondiendo o tan hiperreactor, los bronquios cerrándose. No. Pero tenemos que irnos a un corte, vamos a regresar al bloque 6 a contestar todas sus preguntas.
Regresamos a Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana hablaremos sobre labio y paladar hendido. Y es que datos de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido y anomalías cráneoencefálicas señalan que el labio y paladar hendido es uno de los defectos al nacimiento más comunes, y las estadísticas internacionales calculan que afecta a 1 de cada 750 recién nacidos. Como deformidad facial, el labio y paladar hendido ocupan el primer lugar en incidencia en México. A nivel mundial, México ocupa solamente el tercer lugar detrás de China y Brasil. Y hablaremos de todo esto el lunes de la próxima semana. 53 41 44 35 es el número telefónico para que se comuniquen y aparten un lugar, y nos vemos el próximo lunes. Este es el resumen de la segunda parte. De la secreción en el paciente asmático, como es producido por un bronquio inflamado, no es una secreción normal y sana, sino es una secreción muy pegajosa, ¿no? Muy chiclosa. Si mis síntomas son respiratorios, mi primer pensamiento, por supuesto, es que tengo una alergia a lo que estoy inhalando y no a lo que estoy comiendo. Puntualizar que el asma puede ser alérgica, pero también hay asma no alérgica. Para los deportes en general se recomienda que siempre hagan calentamiento. Entonces es una de las medidas primordiales cuando vas a hacer ejercicio. Utilice el broncodilatador, que es como el medicamento que utiliza de rescate, 20-30 minutos antes de realizar la actividad física, y puede hacer la actividad física normal. Puede ser con cualquier ejercicio que implique que respires el aire seco, que respires aire frío, porque eso es lo que va a ocasionar que la vía aérea se deshidrate y que se cierren los bronquios. La natación, como es el yoga, como es el baile, ¿no? En donde va a haber menos cambio brusco de temperatura o de aire seco húmedo en la vía aérea. Que pueden hacer ejercicio todos los pacientes asmáticos siempre y cuando estén estables. El hecho de usar un rescatador antes del ejercicio, cuando esto es crónico, significa que su asma no está controlada, porque la nebulización no es algo diferente, es usar el antiinflamatorio, usar el broncodilatador, pero además le agregamos humedad a las secreciones. Hay que ayudarlo. Esa ayuda se llama fisioterapia, drenaje postural, ejercicio respiratorio, para que saque todas esas flemas. Bueno, eso fue parte del resumen de la segunda parte. Tenemos más llamadas y comentarios. Nos dice Marta Elba: mi hijo es asmático desde los 2 años y tiene 10 en este momento. Su última crisis fue en 2009. Es importantísimo el tratamiento. Ana Patricia Matus: la cannabis es maravillosa para el asma. ¿Tiene algún funcionamiento? Es la pregunta. Nos dice Víctor Becerra: ¿funciona el factor de transferencia? Lourdes Araceli Cova: hace 10 días tuve una crisis de falta de aire. No he tenido tos, solo mucosidad seca y un poco de sangre. Esto sí no nos lo habían comentado. Jessiquita: mi hijo tiene 4 años y aún no le han dado diagnóstico. Tose mucho por la noche y ya lo operaron de anginas y toma mucho medicamento. Adela Flores Ávila: mi nieto tiene 10 años. Hace 4 años le detectaron asma, pero con el tratamiento del factor de transferencia que tiene el poli se alivió. Actualmente puede estar en el frío, juega fútbol y come nieve sin ningún problema. Julieta Luna: ¿se consideraría el asma como la diabetes y la hipertensión? Es decir, que siempre tienen que estar bajo control, justo lo que decían. Lucía Rodríguez: yo sufro de hipotiroidismo. Hace 2 años me detectaron asma bronquial. ¿Qué afectaciones puede tener en el corazón? ¿Por qué no hay un seguimiento más allá del tratamiento con salbutamol y beclometasona? Señora Flores: ¿qué diferencia hay entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma? Desde enero tengo problemas respiratorios, me falta el aire, la tos seca y a veces... supongo que más bien tos seca y a veces no tan seca. Me canso demasiado al caminar y al subir escaleras, me falta el aire. Uso inhalador cada vez que siente la falta de aire. Uso fluticasona para la nariz y el inhalador contiene salbutamol, y uso otro que dice HFA Dovipro. Además tomo unas pastillas para el pulmón, pero no sé para qué sean y se llaman Montelukast. Bueno, hay muchas preguntas y llamadas, pero nos detenemos aquí para responder ya parte de las que tenemos. Esto es importante lo que decía. Decían hace un momento también que un asma mal diagnosticado o mal tratado, entonces los pacientes utilizan frecuentemente los disparos del inhalador.
Esta señora nos decía más o menos algo así. ¿Qué tan recomendable o cuántos disparos al día hay que darse? ¿O quién determina esto? Eso yo creo que es muy importante. Recuerden que aquí en el programa nosotros no les damos a ustedes recetas ni damos tratamientos específicos porque no es una receta de cocina, no estamos aprendiendo cómo hacer un pastel. Cada tratamiento tiene que estar individualizado, entonces lo recomendable es que vaya con su médico y le diga específicamente qué es lo que tiene que tomar y si únicamente está utilizando rescates con el inhalador, ya nos dijeron los doctores que no es lo adecuado, sino entrar en un tratamiento. Se cuida aquí, perdón que te interrumpa, pero inhalador no es inhalador, ¿no? Igual como un jarabe no es un jarabe. Entonces, hay inhalador de mantenimiento que tiene dentro medicamento antiinflamatorio, corticosteroide inhalado, y hay inhalador que es de rescate, salbutamol, que nada más abre bronquio, ¿no? Entonces, el mantenimiento, ¿qué grado de mantenimiento? Nosotros médicos tenemos los diferentes pasos en el tratamiento y que realmente cada paso lo manejamos por 2-3 meses y si va muy bien el paciente y no recayó, bajamos un pasito, pero nunca de un paso alto de repente me voy a ceros. Entonces, hay esto del inhalador de mantenimiento, que es lo bueno que tienes que usar para estar bien, y hay el rescate, que es el que quisiéramos que no tan frecuentemente se use. Por eso, entonces, lo importante aquí es que vayan con su médico que específicamente les dé tratamiento. Ahora, vamos a seguir con todas las preguntas porque estamos ya casi de salida. Oscar, aguántame. Mi hijo tiene amigdalitis y le están dando un tratamiento tópico. Tópico quiere decir puesto encima, frotado sobre las amígdalas. ¿Sirve? Ya, pues nada que ver con el asma, ¿no? Ok, Sí, ¿no? perfecto. No tiene nada que ver con el asma y un tratamiento tópico sobre las amígdalas no me suena tampoco así como muy conocido. Mejor que chequen qué es lo que está pasando, a lo mejor hacerle un cultivo y matarle el bicho si es necesario. La traqueostomía, que ya se mencionó también aquí en el público, ¿tiene efecto ¿tiene algún papel en el asma? No, hablar de traqueostomía es hablar de permeabilizar la vía aérea de manera emergente. Y la vía aérea superior. Y la vía Nada más aérea. acá arriba. El asma es... Entonces, no, se usa, pero son otras condiciones completamente distintas. No es un tratamiento para asma. Perfecto. Ni resuelve. Ok, queda claro. Pues el asma es abajo en los pulmones y acá están abriendo únicamente arriba. Ya hablamos de los nebulizadores. ¿Se cura la rinitis alérgica? Es la misma discusión que tuvimos hace rato con el asma alérgica, yo creo. Un buen manejo de inmunoterapia, pues bueno, pacientes quedan bien 10, 15 años, algunos ya de por siempre, otros en 10, 15 años reinician con tantita sintomatología que entonces vuelve a ser el mismo manejo, pues. ¿Sirve el cubrebocas para el aire de la Ciudad de México? No el cubrebocas convencional. Las partículas que respiramos y los contaminantes principalmente son partículas muy pequeñas, ¿no? Entre 2.5 10 micras. Esas atraviesan los cubrebocas que vemos convencionales. Hay unos cubrebocas especiales, pero tampoco funcionan para todos los tamaños de partículas. Perfecto. ¿Alguien que tiene asma y tiene aves se relacionan? Puede ser que las proteínas que libera el plumaje o las mismas evacuaciones de las aves puedan desencadenarle algún factor alérgico y esto llevarlo a asma. Pero no es... Aquí se puede confundir. Así es. Se puede pensar que tiene asma y lo que tiene es una enfermedad provocada por el excremento de las aves, que se llama alveolitis alérgica extrínseca. Da los mismos síntomas, el médico cree que es asma, lo trata como asma y no se controla. Así es más grave generalmente. Y una pregunta muy parecida, ¿los perros pueden causar asma? Absoluto, perros, sí. O sea, los animales, el caspa de animal número 1, gato, número 2, perro, sí. Ok, lo pueden causar en personas nuevamente que tengan esta carga genética o predisposición. No quiere decir que todo mundo que tenga un perro le va a tener asma. Pobres perros. ¿Que a un bebé prematuro le puede dar asma? Con el asma se nace. El manifiesta. inicio de los síntomas puede iniciarse desde los primeros días, semanas de vida, o cuando ese recién nacido ya tiene 80 años. Ahí empiezan los síntomas. O sea, con el asma se nace la genética. Ese es con lo que nacemos. Y el medio ambiente es el detonante. Perfecto. Los síntomas pueden aparecer muy temprano en la vida o muy tardíamente. Los medicamentos me causan taquicardia. Ay, es muy buena. Efectivamente, los medicamentos broncodilatadores, que son parte esencial para este tratamiento, actúan en receptores del miocardio. Del miocardio quiere decir en el corazón. En el corazón, claro. Y pueden generar taquicardia, temblor de manos, boca seca, sudoración. Una de las recomendaciones es, después de inhalar el medicamento, enjuagar muy bien boca y garganta
con agua simple para barrer el medicamento que queda en mucosa oral y que se absorbe y genera estos síntomas. Yo creo que sí, hay un punto muy importante que se me dice, ay, no me va a afectar al corazón, como va la pregunta. Eso es falso, ¿no? Y de hecho, el mayor por qué da taquicardia el broncodilatador es porque abre el bronquio, pero abre un poquito también la vasculatura periférica. O sea, esto se me hace que los vasos baja mi presión. sanguíneos que están en el organismo hacen que se baje la presión, entonces el corazón Entonces, tiene que bombear más rápido. sanamente responde, pero eso no afecta al corazón. Perfecto. Un punto muy importante que comentaron ahorita de enjuagar la boca después de utilizar cualquier tipo de inhalador también es importante porque aquellos que contienen corticosteroides pueden permitir que se presente alguna enfermedad, algún agente infeccioso aprovecharse de la zona. Entonces es muy importante siempre enjuagarse la boca después de utilizar un inhalador. ¿La fiebre es síntoma de asma? No. De asma no. De complicación a veces infecciosa en un paciente asmático, sí. Pero de asma en sí, no. No. ¿Las vacunas funcionan mejor en los niños o en los adultos? Ya medio salió por ahí hace rato la pregunta. Sí, más tempranamente, que cuando apenas los síntomas empiezan, uno maneja mayor eficacia, pero hay paciente adulto que apenas tiene medio año de patología alérgica, entonces hay generalmente también, ya mi respuesta al tratamiento es mejor. Doctores, ¿qué hago con los ácaros del polvo casero? Es imposible en México, donde vivimos en un ambiente cálido, húmedo, erradicar. Acarocidas, ¿no? Un medicamento que spraycitos que matan ácaros, te duran 1 o 2 meses y vuelven a aparecer los ácaros. Entonces, ¿pasar aspiradora en la cama? por lo menos ten tu ambiente sin alfombra, tenlo lo más liso posible. Hay cubre colchones, porque el número 1 es el colchón, cubre colchones especiales, cubre almohadas especiales y sí, aspirar bien, no tener almacenes de zapatos debajo del librero, con un montonal de peluches durmiendo el niño, Pero así se reduce. ¿Los productos hipoalergénicos funcionan o en realidad no hay tanta diferencia? Esos cubrecolchones sí te ayudan, mas nunca curan. Claro. Ok. ¿Cannabis funciona para el asma? ¿Cannabis es marihuana? Nada más recuerden, bueno, para los que fuman marihuana, pues les funciona para todo. Pero la verdad es que la combustión de una hierba genera más de 5,000 productos deleterios al pulmón. O sea, que hacen daño al pulmón. Pueden ustedes fumar la hierba que quieran, la que les haga sentir lo que quieran, pero la combustión de ese biológico genera otras sustancias de las que no se habla. Sí se habla mucho en el tabaco, no solamente la nicotina. Esas otras sustancias generan daño y entre ellos pueden inducir al cáncer. Ok, bien, la respuesta es no, la marihuana no cura el asma. El factor de transferencia, ¿qué papel tiene en el asma? Hasta el final. La verdad es que sí es cierto que en uno que otro paciente ha ayudado a levemente inmunomodular. ¿Qué es esto? Cambiar un poco cómo responde mi sistema inmunológico. Pero, bueno, en mi modo de ver, queda hasta el mero final aunado al tratamiento que sabemos que sí funciona. Es lo que decía la doctora. La terapia biológica actual, excluyendo a las vacunas para la alergia, son nuevos medicamentos para ciertos pacientes. La terapia de los factores de transferencia son medicamentos para ciertos pacientes. No se puede generalizar. Se debe particularizar siempre el manejo. Habló una paciente que tiene mucha falta de aire y que cuando tose con sangre. Yo le diría acuda a un neumólogo que le haga una revisión exhaustiva y que haga diagnóstico diferencial. No es lo característico expectorar sangre, no es normal, requiere especialista. Pregunta, mi niño tose continuamente. Esos niños que se conocen como tosedores, ¿qué hacer? ¿Cómo abordarlos? ¿Qué hacer con ellos? Si van con algún médico y les dicen, no, es normal, que pedir otra opinión. Sí. ¿Con quién lo deben de llevar? Sea alergólogo, sea neumólogo, yo creo que aquí cualquiera de los dos manejamos perfectamente bien este tipo de chiquito. Ok. Tengo hipotiroidismo y asma. ¿Me puede afectar el corazón? El hipotiroidismo sí, pero el hipotiroidismo se controla con un medicamento. Pero dice que ¿por qué no se da mayor seguimiento? Pues dependiendo de cada caso, otra vez hay que individualizar. Tu caso no es igual al caso de Junto. No todos los pacientes ni los seres humanos somos exactamente iguales. No, hay sí un punto, tal vez, a veces hipotiroidismo. Aquí más bien estoy hablando de hipertiroidismo, cuando tengo demasiado hormona de tiroidea que me hace medio temblar y
si encima de esto usas salbutamol, que como la doctora dijo, también a veces hace temblar, no es la combinación idónea. Entonces nosotros tenemos otros tipos de medicamentos que te pueden abrir bronquio en ese tipo en particular de paciente asmático. Perfecto. ¿Podrían decir cuál es la diferencia entre el EPOC y el asma? Ahí sí, Sí, ahí la transición. La EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por sus iniciales y es causada por la inhalación crónica de alguna sustancia durante años a gran cantidad. Como tabaco o humo de leña. La típica característica de las personas fumadoras por muchos años en grandes cantidades. Y tienen obstrucción a la vía aérea los pacientes con EPOC, pero esta obstrucción, a pesar de poner medicamentos, no abre o no revierte completamente esta obstrucción, esta broncoconstricción después del medicamento. A diferencia del asma, no requieres la exposición crónica inhalada de un humo para tener la inflamación y la obstrucción, y después de administrar medicamentos abre. La espirometría generalmente nos puede hacer la diferencia en la gran mayoría de los casos entre esos dos diferentes patologías, siendo EPOC más un daño de veras ya pulmonar, ya realmente irreversible. Y el EPOC es el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, y normalmente se asocian sobre todo a tabaquismo, es una de las causas principales. Ahora, y a veces un asma mal cuidado por años y décadas, ¿no? Como dijimos, la transición. Lo que pasa es que hay que entender otro concepto que es la transición de niño a la vida adulta. Cambian las cosas, cambia la función respiratoria, cambia la respuesta a medicamentos. Niños asmáticos mal controlados pueden ser adultos con EPOC, y no necesariamente expuestos a humo de tabaco o biomasa, que es el humo de leña, etc. Se nos acabó el programa, doctor. Es nada más una persona que dijo, tengo disnea, dificultad para respirar cuando subo escaleras. Aquí le recomendamos ir con su neumólogo o su cardiólogo. Llegamos al final del programa, Oscar, mil gracias. Muchas gracias a las personas que se comunicaron y no se pierdan el programa en la repetición. Bueno, en YouTube, más tarde publicaremos la liga para que en Twitter y en Facebook ahí puedan unirse a YouTube y lo vean y se lo recomienden a todas las personas que puedan. Gracias a todos los que nos acompañaron en el público, a nuestros panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes que nos están viendo en casa, gracias por acompañarlo. Esto fue Diálogos en Confianza y nos vemos la próxima semana. Gracias.